En las profundidades de una cueva oscura en el desierto de Engedi, un joven fugitivo sostiene un cuchillo con mano temblorosa. A pocos metros de él, dormido e indefenso, yace el hombre que ha jurado matarlo, el rey más poderoso de Israel, el hombre que ha enviado 3000 soldados para cazarlo como a un animal. Este es David, y tiene en sus manos el destino de una nación. Sus hombres susurran a su alrededor: esta es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado. El cuchillo brilla tenuemente con la luz que se filtra desde la entrada de la cueva. Un solo movimiento, un segundo, y todo terminaría. Pero lo que David está a punto de hacer no tiene precedentes en la historia de Israel. Su decisión en esta cueva no solo definirá su carácter, sino que establecerá un principio profético que resonará por 3000 años. Porque esta no es solo la historia de un perdón, es la revelación de un corazón que Dios mismo llamó conforme al suyo. Pero para entender este momento, debemos retroceder. ¿Cómo llegó un pastor de ovejas a estar escondido en una cueva, perseguido por el rey al que alguna vez sirvió? ¿Qué llevó a Saúl, el ungido de Dios, a convertirse en el perseguidor del hombre que sería su sucesor? Años atrás, David era solo un muchacho de Belén, el menor de 8 hermanos, relegado a cuidar las ovejas de su padre Isaí. Pero cuando el profeta Samuel llegó a su casa con un cuerno lleno de aceite sagrado, todo cambió. Como está escrito en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Lo que siguió fue meteórico. David, el pastor poeta, fue llamado al palacio para tocar el arpa y calmar los tormentos del rey Saúl. Su música tenía poder para ahuyentar los espíritus atormentadores. El rey lo amó. Jonatán, el príncipe heredero, se hizo de hermano de pacto. David se convirtió en comandante de los ejércitos de Israel. Y entonces vino el día que lo cambió todo. El valle de Ela. El gigante filisteo Goliat, un muchacho con 5 piedras lisas, una honda y fe inquebrantable. Cuando Goliat cayó, Israel rugió de victoria, pero en las calles, cuando las mujeres danzaban y cantaban, sus palabras sembraron una semilla mortal en el corazón de Saúl. Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 8, registra la reacción del rey. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Desde ese día, Saúl vio a David con recelo. La envidia, ese veneno lento, comenzó a corroer el alma del rey. Lo que empezó como admiración se transformó en obsesión asesina. 2 veces Saúl lanzó su lanza contra David mientras éste tocaba música para calmarlo. El joven tuvo que esquivar la muerte por centímetros. El rey le ofreció a su hija en matrimonio, pero solo como trampa, esperando que los filisteos lo mataran en batalla. Pero David sobrevivió a cada emboscada, a cada conspiración, a cada intento de asesinato. Finalmente, no tuvo más opción que huir al desierto. El desierto de Judea no tiene misericordia. Rocas afiladas, calor abrasador durante el día, frío penetrante en la noche. David, el ungido de Dios, el futuro rey de Israel, ahora vivía como un proscrito. 600 hombres lo seguían, desertores, endeudados, descontentos. Una banda de desesperados liderada por un rey sin corona. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en ese desierto. Mientras Saúl se consumía en paranoia en su palacio, David estaba siendo forjado en el fuego de la adversidad. En las cuevas de Adulam, en las fortalezas rocosas, en las noches bajo las estrellas, David no maldecía a su perseguidor. Escribía salmos. El Salmo 57 fue compuesto en una de esas cuevas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estas no eran palabras de venganza, sino de confianza, no de amargura, sino de rendición. Saúl, mientras tanto, se hundía más profundo en la oscuridad. Consultaba a médiums cuando Dios no le respondía.
Masacraba a los presbiterios de Nob por ayudar a David. Su reino se desmoronaba desde dentro, no por los enemigos externos, sino por la corrosión de su propia alma. Y entonces llegó el momento de En-Gedi. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imagina la escena: David y sus guerreros escondidos en las sombras profundas de la cueva, conteniendo la respiración. Y entonces, increíblemente, Saúl entra, solo, desarmado, vulnerable. El hombre que ha dedicado años a cazarlo, ahora está a merced de su presa. Si esta historia te está impactando, no olvides darle like y suscribirte, porque tenemos más historias bíblicas contadas de esta forma cinematográfica que van a transformar tu perspectiva. Los susurros de los hombres de David son urgentes, intensos. Este es el día del que el Señor te dijo: «He aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». La lógica es abrumadora. Esto no es casualidad, es providencia divina. Dios mismo ha orquestado este momento. ¿No es obvio? David se arrastra silenciosamente, con el corazón palpitando como tambor de guerra. Su mano encuentra la empuñadura de su cuchillo. Se acerca. Puede escuchar la respiración del rey. Un movimiento rápido y todo terminaría. Años de persecución, de vivir como animal, de ver sufrir a su familia. Todo podría acabar en un segundo. Pero entonces, sus dedos se mueven hacia otro objetivo. Con un corte cuidadoso, silencioso, David corta el borde del manto de Saúl. Un pedazo de tela, una prueba, nada más. Versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado el borde del manto de Saúl. ¿Por qué? Porque ese manto representaba algo sagrado, la unción de Dios. Saúl había sido elegido por el Señor, y aunque Dios lo había rechazado, aunque su reino estaba sentenciado, seguía siendo el ungido del Señor. David regresa con sus hombres y les dice palabras que los dejan atónitos. «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Saúl sale de la cueva, ajeno a lo cerca que estuvo de la muerte. Comienza a caminar con su escolta por el desfiladero rocoso. Y entonces, desde lo alto, una voz retumba como trueno en el cañón: «Mi Señor, el rey». Saúl se vuelve, sorprendido, aterrado, y ve a David, el fugitivo, el perseguido, de pie en la entrada de la cueva, con el rostro inclinado hasta el suelo, postrándose con honor ante quien había jurado matarlo. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: «Mira que David procura tu mal»? Grita David, su voz cargada de emoción contenida durante años. «He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová». Y entonces David levanta algo en el aire, un pedazo de tela púrpura, el borde del manto real. «Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano, porque yo corté el borde de tu manto y no te maté». El silencio que sigue es ensordecedor. 3000 soldados, todos testigos de este momento imposible. El rey paralizado, mirando el pedazo de tela que prueba que su vida estuvo en manos de su enemigo, y que ese enemigo eligió la misericordia. Versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: «¿No es esta la voz de David, hijo mío?». Y alzó Saúl su voz y lloró. El rey más poderoso de Israel, el guerrero que había matado miles, quebrado ante un acto de perdón, porque en ese momento Saúl vio algo que lo devastó. Vio la diferencia entre él y David. Vio su propio corazón corrupto reflejado contra la pureza del joven al que perseguía. «Tú eres más justo que yo», confesó Saúl entre lágrimas, «porque tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Y en una admisión profética que cortó el aire como espada: «Yo sé que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable». Pero aquí está la verdad devastadora que muchos olvidan. Este perdón de David no cambió a Saúl permanentemente. Poco después, el rey volvería a perseguir a David. La obsesión regresó. La historia se repitió. Porque el perdón de David no dependía de la respuesta de Saúl. No era transaccional, era revelador. David no perdonó porque Saúl lo mereciera.
Perdonó porque él mismo entendía algo profundo sobre el carácter de Dios. Años más tarde, cuando David cayó en adulterio y asesinato con Betsabé, escribiría en el Salmo 51: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». El hombre que perdonó sabía que él también necesitaría perdón. La misericordia no era una estrategia política, era un reflejo del corazón que Dios estaba formando en el desierto. La historia de David y Saúl no es solo historia antigua, es un espejo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa cueva, con el cuchillo en la mano, con la justificación perfecta, con la oportunidad de venganza envuelta en lenguaje espiritual? Dios me ha dado esta oportunidad. Pero David nos enseña algo revolucionario. La verdadera fuerza no está en tomar lo que podemos tomar, está en soltar lo que tenemos derecho a retener. El perdón no es debilidad, es la arma más poderosa del reino de Dios. Porque cuando perdonamos, no estamos dejando libre al ofensor, estamos declarando que nuestra identidad no está atada a nuestra venganza. David pudo haber sido rey ese día en la cueva, pero había sido un rey forjado en sangre de traición. En cambio, esperó. Y cuando finalmente ciñó la corona, lo hizo con manos limpias y corazón puro. 3000 años después, esta historia sigue resonando, porque el perdón que David demostró en En-Gedi es la misma fuerza que sostiene el universo. Es el corazón de Dios revelado en la oscuridad de una cueva, y es la invitación que cada uno de nosotros recibe: soltar el cuchillo y tomar la misericordia. Porque al final, no somos definidos por lo que nos hicieron. Somos revelados por lo que elegimos hacer cuando tenemos el poder de devolver el golpe. Y esa es la fuerza reveladora del perdón. Esta es solo una de las historias más poderosas de la Biblia. Si quieres que sigamos contando estas historias bíblicas, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo hace posible estos videos. ¿Qué historia quieres que contemos próximamente? Déjala en los comentarios. Recuerda que el cielo está hablando hoy.